Dios les bendiga a todos en este día número 176 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Salmos capítulo 107. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 107 al capítulo 111, así que busca tu Biblia, que vamos a leer la palabra del Señor y en estos momentos, ¿verdad? Oramos para que sea Dios dirigiéndonos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti una vez más, Señor, con corazones agradecidos, Señor, dándote todo honor, toda gloria, toda alabanza a ti, Señor, porque reconocemos que solamente tú, mi Dios, eres digno de ella, Señor. Padre, en este tiempo de lectura de tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, Señor, que podamos, Dios mío, leer esta palabra con humildad, Dios mío, que podamos leer esta palabra, Señor, con la sabiduría que proviene del cielo, que podamos recibir cada enseñanza que tú tienes para nosotros, Señor, Padre, y que cada día, Señor, aumente más esa hambre y esa sed de ti en cada uno de nosotros, Padre, que cada día te conozcamos más, que cada día tú nos des más experiencia, Señor, que cada día, Señor, nos acerquemos más a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos para tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Así que leemos el Salmo capítulo 107 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus misericordias para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales.
la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Capítulo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré salmos. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. Capítulo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y el lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí.
Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense más, sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Capítulo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Capítulo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieran. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Gloria al Señor. Hemos leído del Salmo capítulo 107 al capítulo 111 y vemos que con este capítulo 107 comienza el quinto libro de los Salmos. Gloria a Dios, que abarca desde el capítulo 107 al capítulo 150, así que es el último libro del libro de los Salmos. Y podemos ver que el Salmo comienza con una invitación. Está invitando a alabar al Señor, está invitando a dar gracias por su misericordia que es eterna. Este salmo no nos dice nada acerca de autor, no sabemos en qué momento de la historia, ni sabemos, ¿verdad?, de qué manera era recitado este salmo, pero ciertamente este salmo en el versículo 1 está llamando a los redimidos del Señor a contar cómo Dios los ha librado de sus aflicciones. Por eso dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Gloria al Señor. Y vemos escenas diferentes. Vemos específicamente 4 escenas diferentes de personas que están en necesidad. Del versículo 4 al versículo 9 nos está hablando acerca de los que estaban perdidos en el desierto. Y lo ve ahí en el versículo 4 que dice, estuvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar dónde vivir, ¿verdad? Y nos está dejando saber quiénes eran los que caminaban sin rumbo, hambrientos, sedientos, sin encontrar dónde habitar. Cuando clamaron a Dios, Él los guió por camino correcto y suplió
la necesidad de ellos, y eso representa a quienes viven sin dirección, vacíos espiritualmente o alejados de Dios. Así que está hablando, ¿verdad?, de este tipo de personas, los que estaban perdidos en el desierto. Eso es del 4 al 9. Del versículo 10 al 16 está hablando de los que estaban encarcelados en oscuridad. Por eso dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Está dejando saber que habían unos que habían sido llevados a prisión por causa de esa rebeldía contra Dios, vivían en sufrimiento, pero cuando clamaron al Señor, Él rompió sus cadenas y abrió las puertas de la prisión. Y esto representa a los que estaban esclavizados por el pecado, por malos hábitos, por la culpa y por las mismas consecuencias de sus malas decisiones. Ya vimos a los que estaban perdidos en el desierto, los que estaban escarcelados en la oscuridad. Del versículo 17 al 22 vemos a los que estaban enfermos por causa del pecado. Y dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. O sea que estamos viendo que habían personas que enfermaron debido a esa conducta insensata y llegaron al borde de la muerte, pero una vez clamaron a Dios, una vez buscaron al Señor, Él envió su palabra, los sanó y los libró. Esto nos recuerda que Dios tiene poder para restaurar tanto físico como espiritualmente, y aunque en este caso específico vemos que la enfermedad vino por consecuencia del pecado, la realidad es que no es la norma. ¿Saben? No podemos decir que todos aquellos que se enfermaron por causa del pecado. Pero en este caso, ¿verdad?, vemos a los enfermos, aquellos que sí se enfermaron por causa del pecado y por causa de la desobediencia. Ya entonces en el versículo 23 al versículo 32 estamos viendo, ¿verdad?, y se está refiriendo a los marineros en medio de la tormenta. Estos hombres expertos en navegar fueron sorprendidos por una tormenta tan fuerte que perdieron el control de la embarcación. Y en su desesperación clamaron a Dios, quien calmó el viento y los llevó a puerto seguro. Y esto representa las tormentas inesperadas de la vida, situaciones que llegan que escapan completamente de nuestro control. Por eso dice en el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Y dice, entonces, en el versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Gloria a Dios. Así que nos está hablando de este 4 tipos de personas en necesidad. Y luego de estos 4 ejemplos, el salmista declara que Dios gobierna sobre toda la creación y hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Dios es el que determina, porque, ¿verdad?, grande es su poder, gloria a Dios. Así que en el versículo 43 termina ya este salmo, dejando saber en el 42-43, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Gloria al Señor. ¿Quién puede entender la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es algo demasiado grande. Es inexplicable, amado. En poder explicar la misericordia de Dios no hay palabra. Pero dice en ese versículo 43 que aquel que es realmente sabio aprende a reconocer la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida. Así que, ¿qué podemos aprender de este Salmo capítulo 107? Que Dios puede rescatarnos de cualquier crisis. No importa la dificultad,
Aquí vimos que primeramente está hablando de los que tuvieron pérdida de dirección, aquellos que estaban en esclavitud, aquellos que estaban en enfermedad, aquellos que enfrentaron tormentas inesperadas. Pero todos ellos pueden testificar de que vieron la mano de Dios, de que clamaron a Dios y Dios los libró, Dios los escuchó, ¿verdad? Y no importa en la situación en la que nos encontremos, podemos clamar al Señor, podemos acudir a Dios y podemos estar seguros de que Él extenderá su mano de misericordia y nos rescata, gloria a Dios. Y vemos que los procesos producen un crecimiento espiritual. Porque si algo hace el que nosotros pasemos por dificultades, por problemas, por situaciones adversas, todo eso trae en nosotros unas experiencias que nos conducen hacia una madurez y hacia un crecimiento espiritual. Nosotros si siempre todo nos sale bien, amado, nunca vamos a ver verdaderamente si la palabra de Dios ha hecho un efecto en nosotros. Es ahí cuando te faltan el respeto, es ahí cuando llega el diagnóstico, es ahí cuando llegan las malas noticias, es ahí cuando llegan los momentos de dolor, cuando llega la presión fuerte a la vida de uno, los ataques. Es ahí que, ¿verdad?, sale de lo que verdaderamente estamos hechos, lo que verdaderamente tenemos por dentro, lo que verdaderamente Dios ha hecho en nuestra vida, y si la palabra de Dios está en nuestro corazón o no está en nuestro corazón. Y eso, amado, va a traer un crecimiento espiritual, va a traer madurez. Así que aunque no lo merezcamos, Dios es misericordioso. Qué lindo es saber que uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es misericordioso. Él es justo, Él es celoso, Él es santo, pero también es misericordioso. Y esa misericordia, ¿verdad?, es para todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que se humilla, todo aquel que lo busca de todo corazón, ¿verdad? Él extiende su mano de misericordia. Cuando, ¿verdad?, ve un corazón afligido y ve un corazón reconociendo que necesita de Dios. Ya en el Salmo capítulo 108 comienza diciendo que es un canto, Salmo de David. Y si podemos ver que este Salmo 108 es realmente una recopilación de secciones de otros dos salmos. O sea, podemos ver que hay una parte, los primeros versículos son muy similares, por no decir iguales, al Salmo 57. Y del versículo 6 al 13 es casi idéntico al Salmo 60. Y todos estos, ¿verdad?, salmos son palabras de David inspiradas por Dios, tomadas y aplicadas a esta nueva batalla. O sea, que es como si hubiese tomado dos partes de dos salmos diferentes y lo hubiese formado en uno. Y ese viene siendo el Salmo 108. Y este salmo nos muestra que podemos y debemos usar las palabras de las Escrituras como nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Gloria al Señor. Y ese capítulo 108 comienza hablando de la disposición. Dice el salmista: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmo, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, poderoso Jesús. Así que vemos la disposición que tiene el salmista de adorar al Señor. Él comienza el salmo con adoración por la misericordia del Señor entre los pueblos y entre las naciones. Y vemos que comienza una oración pidiendo la victoria sobre sus enemigos. Él está diciendo: para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Vemos que en estos versículos se declara la victoria de Dios y confía en la ayuda que Él iba a traer.
Así que luego de presentar una oración pidiendo la victoria sobre los enemigos, vemos que del versículo 7 al 13 declara la victoria de Dios y confía en la ayuda que Dios iba a traer. Mire lo que dice el versículo 12 y 13, ¿verdad? Es un salmo bastante corto. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Así que está volviendo a declarar, ¿verdad? Porque estas palabras aparecen en uno de los salmos, que ciertamente la ayuda del hombre es vana, que ¿verdad? Hay ciertos asuntos en los que el esfuerzo humano no puede salvar, no puede librar verdaderamente, pero Dios sí puede librar, Dios sí puede guardarnos, Dios sí puede cuidar de nosotros. Así que, ¿qué podemos aprender de este Salmo capítulo 108? Que la ayuda humana tiene límite, y no solamente es limitada, amado, es que la ayuda del hombre puede fallar. La ayuda del hombre depende de muchos factores. Puede ser que el hombre traicione, puede ser que el hombre falle, puede ser que el hombre, ¿verdad?, no pueda. Pueden pasar muchísimas cosas que no vale la pena, ¿verdad?, confiar demasiado en el ser humano, sino que debemos procurar depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque los hombres pueden fallarnos, aún, ¿verdad?, los seres que más podamos amar tienen defectos, puede ser que hoy estén en este mundo y mañana no, pero Dios permanece, Dios siempre está, Dios es fiel y verdadero, Dios no cambia. Así que nuestra confianza debe estar puesta en Él, en su ayuda, en su socorro, ¿verdad?, en su justicia. Y vemos también que toda victoria espiritual proviene del Señor, ¿verdad?, que nosotros debemos recordar todos esos aspectos. La verdadera victoria proviene del Señor. En el Salmo capítulo 109 vemos que es un salmo de David, un salmo imprecatorio, probablemente el más fuerte de todos. Y en este tipo de salmos se invocan maldiciones sobre los enemigos y se ora para encomendarle a Dios la venganza. Que le haga justicia, que sea Dios tomando en sus manos la venganza. Pero qué lindo que cuando Jesucristo habitó entre nosotros y compartió sus enseñanzas, ¿verdad?, ya había una mayor revelación de lo que era la gracia, de lo que era el perdón de pecados y todo eso. Y nos enseñó Jesús que debemos orar por nuestros enemigos, orar por el que nos hace daño, orar por el que nos hace la guerra. No para que Dios lo mate ni lo destruya, sino precisamente para que se arrepienta, para que Dios lo salve, para que Dios cambie su corazón. No oramos por juicio para ellos. Al contrario, decimos, Señor, ten misericordia de él, porque sabemos lo que el Señor ha dicho en su palabra, que Él es justo, mía es la venganza, yo dar el pago. Pero como yo no quiero eso para el que me hace la guerra, y yo no quiero eso para mí, y yo quiero, ¿verdad?, amar a mi prójimo como a mí mismo, yo solamente le digo, Señor, ten misericordia de él, Señor, sálvalo, Señor, trata con su corazón, Señor, porque sé, ¿verdad?, que lo que le espera a aquel que no se arrepiente es malo, ¿verdad? Es el juicio, es el infierno, amado. Pero si verdaderamente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no queremos que nadie se pierda. Ni aún el que me ha hecho tanto daño, ni aún el que me ha deseado el mal a mí. No, yo tengo que pagar el mal que me han hecho con bien. Pero vemos a un David que ciertamente, siendo un guerrero, con habilidades y con experiencias, para quitarle la vida a otro y para vengarse, le dejó la venganza en las manos a Dios. Por eso vemos en el versículo primero, ¿verdad? Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Gloria al Señor. Por alguna razón David estaba siendo acusado falsamente por personas a quienes él había tratado con amor. Y sabemos, amado, que hay diferentes etapas en la vida de David,
donde él fue acusado, donde él fue perseguido, donde, ¿verdad?, vivió y padeció injusticia, aunque él también fue injusto con Urías, ¿verdad?, al quitarle su esposa Betsabé. Pero vemos, amados, que él, aunque los había tratado con amor, le estaban pagando ahora con mal. Y mientras él respondía con oración, sus enemigos respondían con odio. Y dice en el versículo 6, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Amado, vemos palabras bien fuertes de parte de David. O sea, que sus hijos se queden huérfanos, que sean pocos sus días, o sea, que se muera pronto, que otro tome su oficio, que Satanás esté a su diestra. Son palabras ciertamente fuertes, pero él está derramando todo su dolor ante el Señor y le pide a Dios que haga justicia. O sea, que él está dejando como quiera el asunto en las manos del Señor. Y vemos que en el versículo 21 dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme, por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. O sea, David estaba pidiéndole al Señor que obrara, que hiciera, porque él mismo se sentía herido y se sentía quebrantado. Él no quería tomar la justicia en sus manos. Así que le está diciendo, Señor, por favor, haz justicia tú, ayúdame. Porque tú siempre ayudas al necesitado, tú siempre ayudas al que es inocente. Gloria al Señor. Y termina diciendo, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él me pondrá a la diestra, él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender de este Salmo capítulo 109? Que no todos responderán bien al bien que nosotros le hacemos. Ya, eso tenemos que estar claros, amados. No nos podemos sorprender. Y aún nos sorprendemos cuando pasan cosas ¿verdad?, y desilusiones con otras personas que son cristianos. Sepa, amado, que el ser cristiano no significa ser perfecto. También sepa que no todo el que desciende de Israel es israelita. Por lo tanto, no todo el que va a la iglesia, no todo el que carga una Biblia, no todo aquel que tenga un título, no todo aquel que predica, no todo aquel que es ministro, no todos, amados. No todo significa que son gente que están llenos de Dios, llenos del amor de Dios y llenos de frutos de Dios. Los títulos son una cosa. ¿Ve? Ir a la iglesia es bueno, seguro que sí, pero eso no te garantiza que esa persona ha sido transformada por Dios. Entonces muchas veces hay personas que han dado un mal testimonio, ¿verdad? Nos han dado un mal testimonio y nos desilusionamos, ¿ves? Porque yo le hice un bien y esta persona me hizo mal, pero esta persona se supone porque es cristiana, ¿verdad? O aún hasta personas que no son cristianos, que nos han desilusionado, que nos han robado, que nos han mentido, que nos han traicionado. No todo el que tú le haces bien te va a responder con bien. Aún vuelvo y le digo que aún aquellas personas que profesan servir a Dios. Entonces, amado, eso tiene que ser algo que ya usted lo tenga claro. Que ya lo tenga claro, que no te sorprenda, no te sorprenda. No te puedes sorprender. No puedes dejar que eso te desilusione, no puedes dejar que eso te desanime. Tienes que mantenerte enfocado, que el único que no falla es Dios. Que hay personas que aún tú haciéndoles un bien te van a pagar con mal. Pero eso no quiere decir que ahora, como a mí me pagaron con mal, yo le voy a pagar con mal a otros. No. Aunque te paguen con mal, tú sigues pagando con bien. Tú mismo siempre sé diferente, ¿verdad? Entiende, ¿verdad? A quién es quien tú le sirves. ¿Quién fue el que te llamó? ¿Quién fue el que te escogió? ¿Quién fue el que te lavó con su sangre? Entonces Dios te está llamando a vivir una vida diferente, no una vida en venganza, no una vida con rencor. Por eso es que cuando suframos injusticia, llevémoselo a Dios, dejémoslo en las manos de Él.
que aprender a cuando nos pase algo, mira, amado, resuélvalo de rodillas. No se defienda por aquí, por allá, no haga argumentos, no haga expresiones. ¿Ves? No amenace, no se ponga guapo, no se ponga contencioso, quédese tranquilo, váyase a su rincón de oración y dígale al Señor cómo usted se siente. Llévaselo a Dios. Si hay alguien que padeció injusticia, si hay alguien que fue traicionado, que fue calumniado, si fue herido por aquellos a los cuales Él les hizo bien y le pagaron con mal, es Jesucristo. Entonces no hay nada que yo le pueda decir a Jesús que Él no haya vivido, no haya experimentado, o que Él mismo no haya soportado más por amor a mí. Yo tengo que soportar por amor a Él, yo tengo que seguir hacia adelante porque Él soportó mucho más por mí y por ti. Entonces tampoco, ¿verdad? Podemos permitir que la amargura y el rencor gobiernen nuestro corazón. Escuchamos a un David haciendo unas expresiones muy fuertes, ¿verdad? Que como quien dice, que se mueran, que sus hijos sufran, que pierdan todo, que, ¿verdad? Todas estas expresiones feas que nacen del coraje, nacen del rencor, nacen de las heridas, gloria a Jesús. Así que ahora usted y yo estamos llamados a orar por nuestros enemigos, a bendecir al que nos maldice, a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, desearles el bien, ayudarlo también si necesita mi ayuda. No debo orar para que se mueran, ni si sé que Dios en su debido tiempo pues va a obrar si esas personas no se arrepienten. Pero nosotros oramos para que se arrepientan, oramos para que tengan un encuentro con el Señor. Oye, como usted y yo lo tuvimos, que usted y yo también estuvimos en un tiempo andando en tinieblas, andando en las vanidades de este mundo, andando haciendo daño a otros. Y Dios tuvo tanta misericordia con nosotros que no nos mató. Pues entonces ahora que estamos en Cristo, no estemos deseándole a otro que se muera, que se lo lleve el diablo. Esa no es manera, amado, esa no es manera. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que saque toda amargura, que saque toda ira, todo enojo, todo rencor, toda raíz de amargura, que saque todo eso que pueda contaminar mi corazón, que es del Señor, y que mi corazón, ¿verdad? Yo quiero que esté limpio para poder ser un instrumento útil en sus manos. Salmo capítulo 110, vemos que es un salmo de David y es uno de los salmos mesiánicos más importantes citados en el Nuevo Testamento. Y este Salmo capítulo 110 comienza diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para mostrar que el Mesías sería mucho más que un descendiente de David. Y continúa diciendo: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, eres tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablando de este Mesías que iba a ser reconocido y honrado por su pueblo, establecido como sacerdote eterno, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, algo único, porque nadie en Israel podía ocupar ambos cargos a la vez. Pero Cristo, aleluya, es rey y también sacerdote, rey de reyes, señor de señores y sacerdote. ¿Por qué? Un sacerdote para siempre que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, vive Dios. Y vemos también que dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Está hablando de la conquista del Mesías, que iba a quebrantar a los reyes, que iba a juzgar a las naciones, que iba, ¿verdad?, a llevar a cabo juicio. Y esta profecía, toda esta profecía del Salmo 110 tiene su cumplimiento perfecto en Jesucristo, gloria a Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de este Salmo capítulo 110? Que Jesús es nuestro Rey y que debemos someternos a Él, debemos obedecerlo. Debemos entonces, ¿verdad?, vivir conforme a sus estatutos y vivir bajo la autoridad de Él.
podemos aprender también que la victoria final ya está asegurada, que aunque enfrentemos lucha, Cristo ya venció. Usted tiene que acordarse de eso, que usted está batallando contra un enemigo que está derrotado, que ya ha sido condenado. Entonces, como Él está perdido, Él quiere que tú te pierdas también. Él quiere que tú vayas a condenación también. Pero nosotros, aunque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, estamos claros que ya Dios nos entregó la victoria, que Él nos ha dado autoridad, que somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que pararnos en la brecha y pelear esta batalla. Claro, con un enemigo que ya está vencido, pero es perseverante, es persistente y ha hecho a muchos caer. Pero qué lindo que la victoria está en Cristo. Si permanecemos en Él, vamos a obtener victoria y esa victoria, amado, ya está asegurada, ya Cristo venció. Salmo capítulo 111. Este salmo es un acróstico. Después de la primera línea que dice ahí, alabaré a Jehová con todo el corazón, o aleluya, ¿verdad? Cada una de las 22 líneas del Salmo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. No sabemos si es para hacer, ¿verdad?, para memorizárselo o cuál es el propósito de esto, pero esta obra preciosa es un himno de alabanza que exalta las obras, la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y también invita a recordar todo lo que Dios ha hecho y todas las cosas, ¿verdad?, las obras grandes que Dios ha llevado a cabo que merecen ser estudiadas y ser recordadas. Por eso dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su gloria, es su obra, y su justicia permanece para siempre. Mira lo que dice el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Verdad? Este salmo, que tiene 10 versículos, que es un acróstico, ese último versículo dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toda verdadera sabiduría comienza reconociendo quién es Dios y viviendo en obediencia hacia Él. Por eso dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento habla de buen juicio, de que una persona es juiciosa, esa persona es inteligente, tiene buen entendimiento, aquel que practica sus mandamientos, aquel que es obediente a la palabra del Señor tiene buen juicio. Y también el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. Loor viene del latín laus, que significa elogio, alabanza o enaltecimiento. Así que su alabanza, su loor, ¿verdad?, su elogio, su enaltecimiento permanece para siempre. Ese es el Dios grande que usted y yo le servimos. ¿Y qué podemos aprender de este Salmo 111? Que vale la pena estudiar lo que Dios ha hecho. Vale la pena estudiar su palabra, vale la pena estudiar su obra, vale la pena. Usted y yo lo estamos haciendo día tras día, haciendo este esfuerzo, haciendo este plan de lectura, escuchando la palabra del Señor, leyéndola, meditando en ella, aprendiendo más. Vale la pena. Y la verdadera sabiduría comienza con Dios y guardando su palabra. Aquel que tiene buen entendimiento, ¿sabe cuál es? El que guarda la palabra de Dios, el que lo practica. No solamente el que se sabe los mandamientos. Dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Los llevan a cabo, los ponen en acción. Así que no es solamente conocernos la Biblia de rabo a cabo, no solamente es sabernos, ¿verdad?, todos los mandamientos posibles, es practicarlos, es ponerlos por obra. El temor a Dios produce una vida sabia. Quien vive así, quien vive con temor a Dios, quien vive así, va a tomar buenas decisiones. Y eso, ¿verdad?, se debe a que esa persona permite que la palabra de Dios dirija su vida. Si yo dejo que la palabra de Dios dirija mi vida, mis pasos, mis decisiones, que la voluntad de Dios esté en mi vida,
al yo practicar su palabra, pues entonces yo estoy siendo verdaderamente sabia y verdaderamente estoy siendo de buen entendimiento, de buen juicio. Y mira, amado, por eso es que esta palabra está para que nuestro pie no tropiece. Van a venir en el camino muchos obstáculos, van a venir en el camino muchas cosas, pero a medida que usted y yo nos mantengamos en la palabra, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, vamos a ver las victorias en nuestra vida. Vamos a ver la prosperidad de Dios, vamos a ver las bendiciones de Dios, vamos a ver, ¿verdad? Todas las cosas buenas, todas las bondades de Dios las vamos a ver en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra descendencia. Si solamente uno se para en la brecha y decide estudiar la palabra y decide poner esa palabra en práctica y comienza a caminar en la dirección que Dios ha trazado para él, todas las cosas buenas van a venir no solamente para esa persona, sino para los suyos. Y los demás poco a poco se van a encaminar y los demás también poco a poco van a conocer del Señor. Por eso es que esto no se trata de multitudes, amados. Yo sé que empezamos mucho en este plan de lectura, ya casi estamos llegando a la mitad. ¿Cuántos todavía se mantienen? ¿Cuántos quizás todavía están ahí, continúan leyendo la Biblia día tras día? ¿Ves? Quizás todo el mundo anhela, pero pocos se esfuerzan. El Señor trató conmigo esta palabra hoy de 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice que el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Y Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé sabiduría en todo, te dé entendimiento en todo, te dé juicio en todo. Porque mucha gente anhela muchas cosas, pero no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren sacar tiempo para conocer más de Dios, para conocer más su palabra. Y a veces se preguntan: ¿por qué no crezco? ¿Por qué no veo la mano de Dios obrando en mi vida? ¿Por qué camino, pero como que no logro avanzar? Como que hago cosas, pero al fin y al cabo no logro nada. Amado, aquí hay que esforzarse. Esto no es solamente anhelar. Esto no es solamente desear, solamente tener sueños y metas. Hay que trabajar para eso. Entonces, si yo quiero que Dios bendiga mi vida y bendiga mi casa y obre en todas esas peticiones que yo tengo en mi corazón, yo tengo que esforzarme en buscar de Él. Yo tengo que esforzarme a estudiar su palabra. Yo tengo que esforzarme para apartarme del pecado, del mundo, de todo lo que desagrada de Dios. Entonces, si queremos cosechar bien, tenemos que sembrar. Y sembrar requiere esfuerzo, sembrar requiere sacrificio, sembrar requiere, ¿sabe qué? Tiempo, dedicación, perseverancia, mucho trabajo, pero la recompensa siempre es buena. Siempre digo que no hay nadie que pague mejor que el Señor. Cuando usted y yo decidimos trabajar para Él y hacer su voluntad. Así que seamos firmes, mantengámonos constantes, sigamos sembrando, ¿verdad? Si queremos participar de los frutos, tenemos que trabajar primero. Así que sigamos trabajando para el Señor, que en su debido tiempo, ¿verdad?, Él obrará. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que toda la gloria y toda la honra es de Él. Dios les bendiga.